Programa Entre Todos. Así es como el Partido Digital tituló sus propuestas de gobierno. Este programa se construyó de forma colaborativa y participativa a través de una plataforma online, Mi Voz. Se presentaron 289 propuestas, de las cuales 42 cumplieron con todos los requisitos. ¿Qué incluye este programa del Partido Digital? ¿Qué pasará con estas propuestas en caso de que este nuevo partido llegue al Parlamento? Bueno, para hablar de eso estamos recibiendo hoy aquí en estudios a Daniel Goldman, que es el candidato a presidente por el Partido Digital, y a Justin Gracide, que es candidato a diputado del Partido Digital, con quien tuvimos la oportunidad de conversar hace unos meses, previo a las internas. A los dos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con Justin ya hemos hablado, tiene 27 años, es el candidato a diputado del Partido Digital. A ti, Daniel, te conocemos menos. Contanos, venís del ámbito de la innovación, ¿no? Estás formado en matemáticas. Formado en matemáticas, me dedico a desarrollo de nuevos productos. Desde ese lugar, el contacto con el Partido Digital desde los inicios. Ahí está, te iba a ayudar a que preguntar. funcione cuando todavía era una idea y se estaba tratando de bajar, Ajá. tomando en cuenta ejemplos de otros países que estaban llevando iniciativas digitales como herramienta para empoderar al ciudadano. Allá por el año 2013. 13. Por allá. Y Ha corrido mucha agua bajo el puente hasta que hoy en día somos un ejemplo a seguir a nivel global, al revés de lo que éramos en el 2013, que buscábamos hacia afuera qué ejemplos teníamos para seguir. Se encontró Estonia, Islandia y un montón de otros casos que usan la herramienta Cónsul como nosotros para la parte de votación en mivoz.uy. Hoy en día hay un montón de casos que nos miran a nosotros como ejemplo, ya que somos el primer partido político real que llega a ser una apuesta posible para las elecciones nacionales en Uruguay. están ahí dentro del arco de las ofertas. Justin, quizás vale la pena recordar, nosotros lo hablamos mucho en aquel momento, cuando hicimos un poco la presentación acá en perspectiva de la propuesta del Partido Digital, ¿no? Pero hablemos de las particularidades que tienen, ¿no? Ustedes insisten mucho en el concepto de llevar al ciudadano al Parlamento, ¿no? Así es, nosotros lo que proponemos, y creo que es una de las grandes decisiones que se toma en Uruguay en octubre, es si la gente puede entrar al Parlamento o no. ¿Cómo es? A través de los representantes o representante que consiga el Partido Digital. Nuestro representante, nuestro diputado en la Cámara de Diputados, en este caso, si salgo electo, voy a ser yo, voy a actuar siempre de acuerdo a lo que se decide en una plataforma online, en mivoz.uy, donde la gente entra, se registra, valida su usuario con la credencial, o sea, no hay posibilidad de usuarios anónimos o truchados, y ahí proponen su idea. Entonces, para mí ahí lo más interesante es, si tengo un problema en la vida diaria, me pasa algo y se me ocurre alguna solución, puedo proponerlo enseguida. No tengo que esperar a próximos 5 años para votar a alguien que puede darle cabida a mi preocupación. Entonces, invito a la gente a que se imagine desde su celular ser su propio diputado en octubre. Y después, el otro gran ideal que defendemos es el de transparencia extrema. Nosotros fuimos el único partido político que transparentó sus finanzas, de dónde vino el dinero, en qué lo gastamos en las internas, y lo seguimos haciendo, y el resto todavía no. Entonces, los dos ideales grandes del partido es participación con la gente y sus ideas en el centro de nuestra propuesta y la transparencia. Antes de hablar del programa como tal, pongamos un ejemplo concreto. A ver, en lo que es la actividad parlamentaria del día a día. Si llegan al Parlamento, ¿cómo van a trabajar? Por ejemplo, lo que es la asistencia a las comisiones de trabajo, lo que es cuando se ponga a discutir un proyecto de ley en particular, para que la gente entienda bien qué es lo que proponen. Se pone un proyecto de ley y se publica en mivoz.uy. Ahí la gente va a poder leer un resumen, unos 3-4 párrafos, sin la jerga legal, para que todos lo puedan entender. Va a haber opiniones de expertos a favor y en contra de esa propuesta, y una parte para el debate, para que la gente pueda exponer su opinión. Ahí estamos hablando de todos los proyectos que pasan por el Parlamento. Exacto, esa es la idea. Exacto. Y no somos una explicación ingenuos. más didáctica. Sí, y vamos a ver mucho foco en lo que es la educación. Y vale la pena enfatizar lo que dijo Justin del lenguaje que se ha entendido por todos. O sea, la intención es bajar a tierra las propuestas, todo lo que surja en las comisiones en el Parlamento o a nivel ejecutivo también posteriormente, a un lenguaje que todos los uruguayos lo puedan entender para que puedan también opinar. Pues eso lo conectamos con la transparencia extrema. Los datos son súper importantes para que la información esté expuesta a todos nosotros y desde ese lugar tomar decisiones críticas y analíticas de manera correcta. Y eso tenemos que llegar a 2.700.000 uruguayos para que nosotros dentro del Parlamento, en diputados o en senadores o a nivel ejecutivo, podamos defender esas propuestas del ciudadano. No cada 5 años, sino todos los días o todas las semanas. Hay quien puede preguntarse cómo lo van a hacer posible, ¿no? ¿Cómo es que tienen previsto hacer este sistema de votación, ¿no? Ustedes han trabajado en eso e incluso piensan utilizar la tecnología blockchain para esto. Sí, nosotros
Ya lanzamos Cadena de bloques, ¿no? Recordemos el concepto de blockchain, cadena de Así es. bloques. Ahora, lo interesante de blockchain y que ahora se usa mucho en tecnología y a veces hasta se bastardean estos términos nuevos y a veces están de moda, pero en este caso lo interesante de, sin entrar a la parte técnica, es que es una cadena de bloques, es como un libro contable donde vos vas agregando asientos y no podés borrar nada de información. Si hay algo que corregir, se agrega debajo. Entonces es la inmutabilidad de esa información, que no se puede borrar, no se puede modificar. Y no hay un nodo centralizado que lo controle, Y no hay un nodo ¿no? centralizado que controle. Entonces, utilizando esta nueva plataforma que se llama A-Eternity y su parte para votación, que corre sobre blockchain, permite a la gente, al uruguayo, entrar, votar y puede por sí mismo chequear que su voto está ahí, sin que nadie más lo pueda comprobar. Entonces, depende, cada uno puede comprobar que su voto está ahí, eso asegura justamente la fiabilidad del resultado final y no depende de un ente centralizado que tal vez puede ser corruptible. Entonces, a nivel seguridad, ya nos estamos preparando para estar dentro del Parlamento. Si hoy tenemos que entrar, ya estamos preparados técnicamente para ejecutar esto. Creo que O sea, en paralelo, mientras que desarrollaban el programa de gobierno y todas las formalidades que implica presentar un candidato y un partido, tenían que desarrollar esta tecnología. Y sí, también para que nos dé la cara de decirles esto va a funcionar así y sabiendo que funciona. No Tienen solo las queremos tu garantías de voto, sino que también tu voto se va a mantener en secreto. Vos vas a poder saber lo que votaste, pero yo no voy a saber lo que votaste. Es una cosa muy importante a nivel digital, es de que nosotros mantengamos vigente la ley uruguaya. Nosotros nos debemos a la ley uruguaya también como partido digital y constitucionalmente el voto es secreto. El partido digital también mantiene tu voto secreto. Pero eso, decís lo de la ley uruguaya, porque, por ejemplo, alguien desde el exterior no puede votar en la plataforma para incidir en determinada ley. Por hoy, lo que planteamos es, nos regimos con el marco legal actual y como no pueden votar desde el exterior las elecciones acá, no van a poder votar en Mi Voz. Pero sí se plantea... Pero eso justamente lo que yo les quería preguntar. Sí. En materia de propuestas, en la medida que ustedes están haciendo de la herramienta digital un poderoso herramienta justamente, ¿no están pensando que esa herramienta podría cambiar el sistema de elecciones y hasta la elección desde fuera? Por el momento, si vos estás todavía... Pero no lo van a proponer porque más allá de las propuestas, ¿no tienen ustedes propuestas propias a priori? Cada uno de nosotros también como ciudadano podemos proponer. Justin ha propuesto, yo he propuesto, y todo ciudadano también en el exterior con credencial vigente puede proponer. La parte de proponer no necesariamente tiene que estar bloqueada y podemos aprovechar un montón de conocimientos que hay en el departamento número 20, ¿no? De uruguayos en el exterior. Ahora, la parte de votar va a ser con un token desde tu celular, entonces vamos a poder saber que está geolocalizado en este país para poder garantizar que el voto se hace todavía como la ley uruguaya lo permite. Ahora, a futuro, te propongo que pongas en mivoz.hoy la propuesta que quizás te interesa y se pueda permitir el voto consular o cosas de esas. Pero sí, a ver, y a nivel de propuestas, claro que sí. Hay 42 propuestas que forman parte de nuestro programa de gobierno, programa Entre Todos, que partió a partir de, vale la redundancia, casi 300 propuestas que publicó la gente, que fue mejorándose y llegamos a 42 propuestas del partido digital. Les propongo hacer una breve pausa y enseguida nos cuentan de cómo fue ese proceso en particular. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos volviendo a la campaña electoral a través de uno de los partidos nuevos que tiene en estas elecciones, el Partido Digital. Para hablar de su recientemente presentado programa Entre Todos, como lo llaman, es que esta mañana recibimos aquí en estudios a Daniel Goldman, que es el candidato a presidente por este Nobel partido, y a Justin Gracide, que es el candidato a diputado del Partido Digital. Antes de entrar en el programa veníamos hablando en el entretiempo, iba a decir, me quedé con lo del fútbol. Veníamos hablando en el corte de algunas particularidades que han adoptado ustedes en la campaña. Una es, por ejemplo, que para hacer difundir, para dar a conocer sus ideas, sus propuestas y para dar a conocer el Partido Digital como tal, están llevando a cabo una campaña diferente en cuanto a entregar muchos folletos, ¿no? Van por el lado de entregar naranjas. Folletos comestibles. Folletos comestibles. Y cítricos. Y cítricos. Un poquito dulces y jugosos con el soberano, o sea, el ciudadano, y un poquito ácidos con la política tradicional. Esa era la frase que usábamos en el Parque Rodó, la primera vez que las pusimos, y después... ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué queremos sacarle jugo a la democracia? Entonces, la gente muy contenta, todos nos sonrieron, también de otros partidos nos sonrieron, eso está muy bueno, y tuvo mucha difusión, y está bueno porque tenemos fondos bastante reducidos, ya que nos estamos funcionando todo por donaciones de personas particulares que tratan de confiar en este proyecto.
y hacer llegar a las personas una idea nueva y que también se entienda que respetamos el medio ambiente y lo tomamos en cuenta y no solo está en nuestro programa de gobierno, sino actuamos en esa medida, es interesante. Por un lado también lleva a ver cómo un desafío te lleva a solucionar el problema de una manera muy innovadora, ¿no? Cómo hacemos un volante comestible de forma barata, aprovechamos que es temporada de naranjas. Claro. Pero además tienen otra fórmula, que es la forma en que enfrentan a los otros partidos, con un partido de fútbol. Y claro, la mejor forma de tomar la democracia es tomarla como una cosa divertida, donde todos podemos hacer un juego que sea sano para todos los ciudadanos. Y desde ahí hay varios partidos que aceptaron la propuesta, el desafío, que fue una iniciativa de Justin, que por Twitter, ¿no? Creo que fue. Contala vos, que es más fácil. Sí, fue creo que un fin de semana, vi que había estado Sartori en el interior jugando al fútbol y se me ocurrió desafiarlo. Es mala hora. No, fue lindo partido. Digo, al final hay que reconocer la derrota en el campo de juego. Pero como decía Dani, creo que la política tiene su cosa seria de debate de propuestas, y ahora vamos a hablar del programa, pero también tiene eso, de marcar de que no es la guerra, de que al fin y al cabo cada uno de su lugar está tratando de presentar soluciones para el país, y hay que descontracturar a veces un poco para mechar a veces las caras amargas de la campaña. Con el grupo de Sartori entonces perdieron. ¿Con el Partido Independiente cómo le fue? Fue con el Partido Independiente, jugamos con varios jóvenes del Partido Independiente y como Partido decía, mixto. Pero les ganaron las mujeres, ya admitilo. Fue partido mixto, ¿no? Y como decía Dani, mitad en serio, mitad en joda, pero mitad en serio es mientras estaban jugando las mujeres del Partido Independiente íbamos perdiendo como por 6 abajo, después entraron los hombres y terminamos empatando. Así que se terminó empatado. Inclusiva. Pero lindo partido. Bien. Bueno, ahora sí, hablemos del programa que yo mencionaba recién. Tuvieron una metodología particular para crear el programa, ¿no? Que constó de varias etapas. Vamos a explicarlas. Primero, lo primero fue que ustedes convocaron a la ciudadanía a presentar propuestas e ideas, ¿no? Desde hace meses. Estamos trabajando en presentarnos propuestas ya hace casi un año. Paulatinamente se fueron agregando más propuestas. Primero fueron gente que estaban vinculadas al Partido Digital, después hicieron mesas ciudadanas que hicimos en el Rosedal, hicimos debates con técnicos, hicimos otras instancias para emprendedurismo, para educación, que las hicimos ya en la sede del Partido Digital posteriormente. En todas ellas sacamos un montón de insumos para propuestas que entraron en mivoz.uy como mesas de debate. Esas propuestas también se llevaron todo el proceso desde diagnóstico, institucionalidad, propósito, cuál es la propuesta en sí, métricas e indicadores y el presupuesto que se van a manejar. Se pasaron a asesoría legal, donde voluntarios también del Partido Digital, que pensaban que iban a recibir unas 20 propuestas, nomás recibieron 289. cerca de 200 propuestas pasaron a asesoría legal. De esas 200 propuestas, si no me equivoco, fueron 95 después pasaron a votación de las personas que se hicieron usuario en mivoz.uy y 42 de ellas entraron en el programa de gobierno. Así que todas las esas propuestas etapas. pasaron. Primero ustedes requerían que la gente hiciera un diagnóstico, la propuesta en sí, institucionalidad y cómo se iba a financiar también, lo Sin que no lugar es a un hecho dudas. menor. Y las métricas y los indicadores para medir después el impacto en la ciudadanía, cosa que falta en la mayoría de los programas de gobierno. Después entonces entraban en lo que era el equipo que analizaba la parte legal por el hecho de que no fuera esa propuesta inconstitucional o que no cumpliera con las adhesiones uruguayas a las leyes internacionales o a derechos humanos. Bien, y después las que pasaban esa etapa, después de ese equipo de especialistas en derecho, se ponían a votación y ahí ¿cuántos necesitaban? ¿Cuántos votos se requerían por propuesta? Las propuestas que pasaran los 50 votos de usuarios ya registrados en mivoz con autentificación de credencial y ya está, ¿no? Sí, pero ahora y acá hay algo importante aclarar. ¿Cuándo, en qué etapa se estudiaba la factibilidad de la propuesta? Antes del pasaje a la parte legal. Ahí es importante y tomo la pregunta para desarrollar ese punto. Nosotros además capacitamos varios facilitadores y moderadores dentro del equipo del Partido Digital para que, nosotros no creemos en la tecnología como la solución a todo. Al fin y al cabo, atrás siempre hay personas y hay que ayudar y hay que acompañar el proceso. Y había personas de nuestro equipo, voluntarios, que hicieron un trabajo tremendo preguntándoles
che, te falta información de esto. O mirá, podés irlo a buscar acá. Claro, exacto. Bueno, ¿y cómo lo vas a financiar? Bueno, y hasta o cosas incluso como llamar a alguien del interior y explicarle cómo usar la plataforma, cómo pedir ayuda, cosas de la parte tecnológica en sí, que hubo un equipo muy fuerte trabajando en eso. Después pasaron al equipo legal y yo comentaba después en el equipo, yo tuve que pedirle disculpas a los asesores legales porque les había prometido que iban a haber 20. Los hiciste trabajar de lo lindo. Hubo 10 propuestas más y realmente nos sorprendió de que gente se tomó el trabajo de completar todas estas etapas de las propuestas y eso hasta nos sacó muchos miedos internos y que la gente tiene de que la gente va a proponer cualquier golazo, que la gente va a proponer cosas 100% populistas todas y la realidad es que fueron todas cosas muy centradas, que se justificaron. Y claro, el propio filtro era ese, ¿no? El tener que explicar no era solo quiero hacer, Somos muy exigentes y muy pesados en eso, en pedir esa información. Por eso no es que es un populismo digital. Realmente las cosas que no tienen sustento caen por su propio peso y no avanzan. El programa como tal se divide en 3 capítulos, ¿no? Sociedad, economía y medio ambiente. De esas 289 propuestas iniciales que dijimos, por ejemplo, recibieron 29 propuestas en educación, en gestión de dineros públicos 19, 21 propuestas en seguridad, 28 en economía, en fin, hay un montón. Pero un aspecto que me pareció también interesante o particular de cómo hicieron este proceso es que algunas de las propuestas son tomadas de otros candidatos. ¿Cómo fue eso? ¿Tomadas o participaron otros candidatos? Por ejemplo, plantearon en una propuesta que es la de desarrollo de plazas de deporte en todo el país, empezando por desarrollar más de 30 en Montevideo, en distintas zonas para propiciar la educación en deportes y generar mucho más trabajo en equipo, que fue planteada por alguien del Partido Colorado. En educación también los cazadores de ideas tomaron algunas partes de la propuesta. Ahí está, le llamaron cazadores de ideas. Los cazadores de ideas tomaron alguna parte de las propuestas que plantea el grupo de Talvi. Algunas partes. Y otras partes fueron generadas en mesas de debate con ciudadanos en el Rosedal o en otros lugares donde nos encontramos con ellos, o que las subieron por iniciativa propia a mivoz.uy. Por ejemplo, la de pasar todos los cursos terciarios a que estén 100% online para que cualquier persona en cualquier momento pueda mejorar su currícula e ir haciendo cursos que le den muchas más capacidades para conseguir un mejor trabajo. Ahí está, esa es la propuesta 5, ¿no? Creación de una plataforma online de educación pública. Y consiste en eso, entonces, para que uno pueda después poder seguir capacitándose y profundizando sus conocimientos en educación terciaria, pero ya no hacerlo presencial, sino a nivel online. Empezamos por la terciaria, porque que nos parecía un poco más fácil. Imagínate una mamá, está amamantando, está en su casa y puede seguir online un curso y no pierde el tren de su generación, sino que sigue capacitándose. O una persona que vive en Bella Unión. Los dos tienen las mismas posibilidades de estudiar, por distintas necesidades no van a poder acceder al aula analógica. Y además ahí había en ese caso concreto, en el diagnóstico marcaban un problema muy importante, que era la imposibilidad muchas veces de poder estudiar y trabajar. Lo que a veces a medida que se avanza la carrera es realmente queda mucha gente de bajos recursos por el camino, pues tiene que elegir a trabajar y no puede compaginar su horario laboral con el horario que le marca la currícula de la universidad. Entonces, el diagnóstico que se planteaba, creo que estamos en tiempo de que podemos ir hacia una mayor digitalización de la educación terciaria, y esa fue una de las propuestas que pasó por todos estos filtros. Son y llegó los cursos no presenciales. Pero esto, la idea lo que busca es universalizar de forma paulatina, gradual, toda la educación terciaria. Claro. Toda la educación terciaria. Bueno, está asociado también hoy en día muchos cursos de posgrado, por ejemplo, ya están muy... Ya hay posgrados online, ¿no? Sí, y está siendo cada vez más común. A veces requieren un poco la presencia presencial una vez por mes, pero es algo que también lo tenemos que adoptar como una buena práctica de universidades de la vanguardia global, ¿no? Estoy mirando otras de las propuestas en lo que tiene que ver con educación. Programación desde ciclo básico de secundaria, educación en medio ambiente, educación financiera. ¿Esto qué cambia respecto a lo que ya se hace? Porque educación alimentaria y huerta, para que todos sepan lo que quieren comer, cómo tienen que comer, qué respeto tienen que tener a los alimentos, de dónde vienen y hacia dónde van. Un montón de cosas que le sirven Ahí Diego Ruete tuvo que ver. Tuvo que ver, y otras personas también, que no son necesariamente con conocimiento de cocina, sino con vocación de generar una alimentación mucho más sana en los niños que van a ser los ciudadanos del futuro, ¿no? Sí, pero hay un comentario nomás y que es importante. Esa, por ejemplo, sí me acuerdo que la propuso Diego Ruete, gente la estuvo comentando, mejorando. Como con Daniel propusimos ideas y muchas pasaron al programa de gobierno y otras quedaron por el camino.
Y eso es lo interesante del partido, que lo hablamos fuera de micrófonos. Nosotros Diego como Ruete, aclaremos, es el candidato a vicepresidente. candidato a vicepresidente del partido Y digital. cocinero idóneo en niños. Ahí está. Sí, que tiene Pero que- nosotros como representantes, Escuela de cocina. obviamente que tenemos ideas y proponemos ideas. Yo incluso antes de que se cerrara la etapa final, compartí en Twitter las que había publicado y creo que como la mitad quedaron por el camino. Y está bien, y no voy a estar empujando para que lleguen, tienen que cumplir las etapas. Porque realmente queremos eso, que el voto y las ideas de la gente, la que está escuchando al otro lado, valga lo mismo que cualquier político. Pues son igual o más válidas todavía. Yo les decía, pero les preguntaba sobre todo por la de programación y demás, porque, bueno, educación en medio ambiente, algo ya se hace, forma parte de los currículums. Hay una realidad impresionante, que es que los jóvenes cuando llegan a los 18 años se encuentran con ¿y ahora qué hago? Y muchos de ellos no tienen ningún oficio. La realidad del futuro en que ya estamos viviendo, que es un presente, es de que todos tenemos que tener algún acceso a la computación y a la programación, cada vez va a ser más importante. Entonces, como un principio, desde que del liceo cada alumno tenga acceso a la programación, es alinearnos para arriba como ciudadanos a que estemos todos mucho más capacitados para manejarnos en el futuro del Uruguay que pretendemos. ¿Pero eso no va en la línea de las ceibalitas? Sí, va en Sí, línea. de lo Es del aprovechar plan eso, como es tal. aprovechar todos Claro. esos medios. Empezó para en un fin. primaria, ni siquiera en secundaria. Programación. Ojo, podemos empezarla en primaria. La propuesta plantea desde a El nivel manejo, inicial, claro. más que nada por el tipo de programación que planteaba. Sin lugar a dudas, todo el acceso a la computación y al uso de herramientas digitales vale la pena empezarlo lo más temprano posible, por lo menos desde los 7 años, según lo que se habla en diagnóstico educativo. Sí, pero tampoco confundamos accesibilidad con alfabetización. Que tengan acceso a una computadora no quiere decir que la sepan usar. Que tengan acceso a una herramienta digital no quiere decir que sepan agregar valor a partir de esa herramienta. ¿Eso formó Entonces, parte del diagnóstico que ustedes hicieron? es que en este caso va justamente a agregar programación De que como una materia más a la currícula. Para la alfabetización. Desde ciclo básico. Para que estén habilitados los jóvenes en Uruguay para crear valor desde ahí. Y eso, incluso lo que lo toma es el cómo. Bueno, aprovechar a la alta capacidad técnica que hay en Uruguay, que tenemos desarrolladores, programadores destacados a nivel mundial de los productos que se generan acá, capacitarlos en pedagogía y utilizarlos como recurso para capacitar a más programadores. Algo que además la industria tecnológica agradecería, porque está falta de gente para que trabaje acá en Uruguay. Claro. Otras de las propuestas que me marqué, que me llamaron la atención por lo menos, implementar la meditación en escuelas, jardines de infantes y centros CAIF. Se aclara que la meditación constará solamente de técnicas de respiración, relajación y silencio, sin involucrar creencias religiosas o filosóficas de ningún tipo. Y también la educación agropecuaria obligatoria. ¿Esto último por qué? Mira, la primera te comento que mi hijo fue a un colegio así, donde hacían yoga de mañana sin intención religiosa atrás, y él quería llegar a yoga pase lo que pase. O sea, prefería no desayunar y llegar. Así que, como padre que su hijo hacía yoga, sé que está genial para los niños aprender a meditar. Es una propuesta que la planteó un ciudadano que le pareció importante y el diagnóstico está muy bien hecho, los objetivos y cómo se va a medir los resultados también. Después, en lo que es educación obligatoria agropecuaria, tiene mucho que ver con entender cómo son nuestros suelos, entender de dónde viene nuestra agua, Ustedes cómo en el protegerlo diagnóstico y hablan asociarlo de- con reciclajes y De cosas la de esas. dificultad que tiene la sociedad uruguaya para entenderse, ¿no? Entre el medio urbano y el medio rural. Claro. Es parte de esa propuesta. Una parte de la investigación y el estudio agropecuario es para que conectemos y generemos puentes entre el medio urbano y el medio rural y fomentar, gracias por hacerlo recordar porque lo dice la propuesta claramente, fomentar el que jóvenes del medio urbano pasen al medio rural con sus oficios y sus nuevas destrezas para generar valor desde ese lugar. Les iba a preguntar, a ver, pueden sonar muy atractivas esas propuestas, pero acá en el programa están como muy resumidas, muy escuetas. Decíamos, en la plataforma mivoz.uy están más desarrolladas como Están tal. totalmente desarrolladas, Y se sí. incluye, por ejemplo, cómo financiar estas propuestas, de Sin lugar a tener dudas. docentes para que enseñen yoga, tener docentes para enseñar educación agropecuaria obligatoria, programación obligatoria, ¿todo eso está? Todo eso está, les invito a que lo vean en mivoz.uy, ahí van a ver en la parte de debate y proposición de ideas, y va a estar el link donde van a decir, bueno, todas estas ideas llegaron al programa, incluso van a ver con cuántos votos llegaron ahí no modificamos nada justamente para que la gente lo pueda ver. Obviamente en el documento del programa resumimos las ideas para que realmente todos lo puedan leer, si no, ¿cuántos han leído el programa completo de gobierno? Es por lo menos que sea la puerta de entrada de esto y después puedan exponer más. Obviamente algunas están más completas que otras en el grado de profundidad de la parte numérica, pero lo importante es, hay siempre una idea en cada una de esas 5 etapas. Lo que a nosotros nos permite es armar el programa de gobierno y además, si llegamos al Parlamento, que para eso estamos peleando ahora y buscando los votos en octubre, todas las que tengan y puedan generar impacto a través del área legislativa las vamos a proponer.
Entonces, lo que le damos a la gente, y ya le damos a la gente que participó en el proceso del programa de gobierno, no era solamente que quede en un documento acá simbólico, sino que lleguen al Parlamento. Entonces, cuando la gente tuvo la posibilidad esa de proponer algo por internet, sacando toda esa cosa de la militancia política, que capaz a muchos no les atrae tanto o no tienen tiempo para hacerlo, y que llegue de forma directa al Parlamento. Eso es una oportunidad que se está dando de parte del Partido Digital y que estamos peleando con Dani, con toda la gente que está del otro lado en el equipo, para que, gracias a los votos que consigamos en octubre, lo puedan tener todos los días a partir de marzo de 2020. Darle continuidad también. O sea, no tenés por qué tener la ansiedad ahora de proponerme algo, sino que podés esperar un poco más adelante cuando lo tengas mucho más elaborado. Sí, de hecho, lo vas las a poder propuestas proponer. hasta ahora ya están. En el programa como tal de gobierno no entran. No entran, pero sí entran en el Parlamento con nosotros. Sigo mencionándoles algunas. A ver, siguiendo en el capítulo Sociedad, igualdad salarial entre hombres y mujeres. Garantizar por medio de la ley que hombres y mujeres recibirán el mismo salario por el mismo puesto de trabajo. Un tema largamente discutido. Hubo alguna propuesta, creo, en este sentido de Pedro Bordaberry tiempo atrás, a través de algunas experiencias, ¿no?, que hay ya a nivel internacional, que han dado resultados a partir de auditorías que se hacen en las empresas, ¿no? Sí. Yo aprendí un montón en esta propuesta. La tuve que leer antes de votarla. Es más, creí que había igualdad salarial, por lo menos a nivel entes estatales, y de pronto me entero de que hay 85 días por año las mujeres trabajan gratis. Ese es el diagnóstico en Uruguay. Comparado con el mismo puesto de los comparado hombres. con el mismo puesto en otros, de los hombres. Y el reflejo del dedo fue votar. También aprendí que el ejemplo a seguir en esa propuesta es el ejemplo islandés, donde esa ley ya es ley y toda empresa con más de 25 empleados se le exige el que pague sueldos igualitarios entre hombres y mujeres y son auditados externamente para que eso pase, y lo mismo pasa con entes estatales con la misma cantidad de personas trabajando ahí. Otra, currículum ciegos obligatorios en llamados laborales. ¿Esto? Imagínate una persona que no tiene que dejar clara su dirección, no tiene que dejar claro su género, no tiene que dejar claro por fotos si es lindo o feo o nada, y la toman a su puesto de trabajo por sus destrezas y sus habilidades, y no por de qué parte del país es, o de qué parte de la ciudad, o de qué género, o cuál es su estado civil. Yo también la voto. Eso es lo que buscaba justamente, era eso, por lo menos en la primera etapa de selección de personal, evitar que se filtre a las personas por alguna discriminación que pueda haber, que a veces la tiene la gente de forma proactiva y a veces sin querer por estar contaminado por la sociedad en la que vivimos, y justamente que no tengan que estar eligiendo, voy a elegir a esta porque es hombre o porque es mujer o porque vive en tal barrio o vive en otro. Entonces, pero, por ejemplo, en el caso del nivel educativo, es un currículum, supongo. Sí, no, eso está. No, lo que se decía eran los datos personales. El primer empleo para muchos significa que antecedentes de trabajo no tiene, por ejemplo. Sí, pero esta propuesta no toca eso. Es datos personales, ¿no? Simplemente es los datos personales para evitar esa vive. Discriminación por el barrio donde vive, que puede haber alguna discriminación totalmente que no comparto, pero puede pasar, claro, sobre el género, sobre la edad. Lo dicen todo el tiempo. Sobre la edad también. Entonces, este tipo de cosas salió de la gente, y en este caso tenemos el capítulo de derechos humanos como bastante fuerte, enfocado en evitar esa discriminación. Vamos a hacer una breve pausa y les consulto a la vuelta sobre los aspectos económicos del programa del Partido Digital. Seguimos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con Daniel Goldman y Justin Gracide, candidato a presidente por el Partido Digital y candidato a diputado por esa misma fuerza política muy nueva. Decíamos, vamos a abocarnos ahora rápidamente, porque nos queda poco tiempo, pero al capítulo Economía. Me llamó la atención algunos aspectos de lo que tiene que ver con economía. Claramente le dedican una fuerte impronta a lo que tiene que ver con emprendedurismo, ¿no? Con todas iniciativas que promuevan la cultura emprendedora, que ayuden a los emprendedores, exoneración de impuestos a emprendedores primerizos, promover la cultura emprendedora, el Estado como aliado de los emprendedores, educación para fomentar la actitud emprendedora y demás. Pero después, si vamos a lo estrictamente económico, que muchas veces, a diferencia de otros partidos, ustedes no empiezan por ahí, ustedes ponen lo de los emprendedores primeros y después van a la categoría economía como tal. Se propone, por ejemplo, la reducción gradual del IVA a 5% en 10 años. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo planean lograr algo de eso y que no en este caso sí se los tilde de populistas, ¿no? Porque a todos nos gustaría tener un IVA más bajo. ¿Puedo primero contestarte el para qué? Sí. El para qué es para dejar de discriminar a los pobres con el impuesto al pobre. O sea, tenemos que cambiar la matriz de cómo pagamos impuestos en Uruguay. En vez de pagar impuestos al consumo, lo cual está bien en algunas cosas, que paguemos impuesto a la producción. Cambiemos la mentalidad, que el Uruguay se convierta en un país productivo. Estamos todos hablando del déficit fiscal, de que gastamos 105 y producimos 100, y todos están hablando de ajustar el cinturón para que gastemos 5 pesos menos.
Sí, en lenguaje natural es, gastamos 105, pero percibimos 100. Que esa es la realidad de la mayoría de la clase baja uruguaya, que son más del 40% de la población, y tenemos más de 200.000 personas viviendo en chozas de lata o de cartón o de madera en Montevideo. Esas personas, el 22% es de su no poder de ahorro. Las personas que somos clase media alta o clase alta, ese 22% lo perciben de sus ahorros. En sus ahorros no hay un pago de IVA de 22%. Entonces hay que cambiar la matriz de cómo pagamos impuestos. Ahora, el cómo. El cómo cambiamos la matriz de cómo pagamos impuestos es en una escalera de a poquito, 2 puntos anuales en los cuales nosotros le pedimos al Estado ser mucho más eficiente, le pedimos al Estado ser aliado de los emprendedores, pasar a ser proactivos y productivos, lo que se llama intraemprendedores, que cada ente estatal propicie generar valor también con emprendedores, ayudándolos o con préstamos o con facilitando el acceso a cada rubro, en el rubro agropecuario, por ejemplo. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podría ser un aliado de esos emprendedores, invirtiendo parte de los fondos en generar más fondos. En vez de ser entes que solo perciben impuestos, pasar a ser entes que contribuyen a rendición de cuentas anualmente. De a poquito, a 10 años, es viable. Si lo pensamos, bajemos en 17 puntos de IVA de acá al año que viene, obviamente que no es lógico. Pero es un cambio cultural que tenemos que pensar los uruguayos para alinearnos con países como Singapur, países como Panamá o países europeos que todos tienen el IVA mucho más bajo que nosotros. Proponen, por otro lado, castigar fuerte la evasión. Además ahí, claro, también se complementa con otras propuestas del capítulo que buscan compensar esa recaudación que tiene hoy el impuesto, que es la principal pregunta que pasa a responder en el cómo. Por un lado se incentiva la creación de una zona franca enfocada a empresas tecnológicas de gran porte. Por ejemplo, Irlanda tiene grandes impuestos y tiene grandes ingresos por impuestos porque tiene todo lo que es los cuarteles generales de Facebook en Europa están en Irlanda y tributan desde ahí. Que Uruguay pase a ser un polo atractivo en ese sentido. Polo para atractivo este tipo a de grandes instalaciones empresas tecnológicas. No busquemos las industrias del pasado como UPM, sino las industrias del futuro. Las que van a generar empleos que van a ser sostenibles y van a seguir hacia el futuro, que eso también derrama a nivel de educación y motivación a nuestros jóvenes para que estudiar. Facebook, Amazon, Google. Por ahí se puede compensar también lo que se pierde de recaudación en esa baja gradual. Y aprovechar el alto nivel intelectual y de conocimiento que tenemos los uruguayos y propiciar puestos de trabajo con valor agregado. Entonces esas zonas francas van a tener ya hoy la intención de venir a Uruguay si fiscalmente se los permite. Hablando del déficit fiscal, que es un tema central en esta campaña y que muchas propuestas se centran ahí, ¿no? En materia económica, en cómo abatir ese déficit fiscal. Ustedes van por el lado de algunas propuestas que ya comparten en relación a lo que es el Partido Colorado y el Partido Nacional, ¿no? Por el hecho de no renovar vacantes de funcionarios públicos en los próximos 6 años, salvo en servicios básicos al servicio del ciudadano que requieren una plantilla fija. Sí, esa fue otra propuesta Comparten. que se propuso, que pasó a las etapas y quedó en la final. Y otro caso, en particular, esa, por ejemplo, hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. Y esa yo no la voté. A grandes rasgos lo que busca, sí, hay algunas cosas en la aplicación no, pero pasó por el proceso, la gente lo validó, la comunidad lo validó y llegó a la etapa final. Y después hay otra cosa que, por ejemplo, que busca bajar el déficit fiscal y no está en ningún programa de gobierno de los otros partidos. ¿La de los detectives? Exacto. Les iba a preguntar por esa para cerrar. Cuéntenme la propuesta 25, premio a detectives de ineficiencias del gasto público. ¿En qué consiste? Ahí esa lo que busca es incentivar, a ver, no creemos que hay que generar otro organismo para que controle y busque bajar el gasto público, sino incentivar a los empleados públicos, los que ya están ahí adentro y conocen qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que anda mal, y concretamente lo que propone es invitar a los empleados públicos a que propongan un ahorro, una medida para mejorar, para ahorrar en el gasto público, y el 50% de lo que se ahorra en el primer año queda para esa persona. O sea, es un estímulo que le hacen, que le dan para... Estamos hablando de un ahorro de $500,000 que se ponga a buscar año. en qué se puede mejorar el gasto en ese organismo. Esa persona se queda con $250,000 en el primer año. Solamente el primer año. Después todo el ahorro queda para disfrutarlo todos nosotros, y es una forma de incentivar a que el Estado no esté constantemente gastando más, sino viendo cómo optimizarse más. Creo que es una nueva forma de pensar a las estructuras comunes que ya tenemos. Y en el cómo tiene una anécdota interesante que juega con la transparencia y la participación total. Los funcionarios participan y proponen cómo mejorar para que sea más eficiente. Las autoridades competentes del ente tienen que ver si es viable o no. Si dicen que no es viable, todas las autoridades competentes tienen que firmar con puño y letra y hacerse cargo de su decisión de que no es viable.
Daniel Goldman, Justin Gracides, ambos representantes del Partido Digital, gracias. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y por contarnos más de su propuesta de gobierno sobre este programa que acaban de presentar hace poquito. Gracias, volvemos a conversar en Muchas cualquier gracias momento. por la invitación Un gusto. nuevamente. Invitados a verlo en nuestra página web si quieren conocer un poco más.